En 35 horas, la cola de plasma de un cometa de periodo largo está a punto de atravesar la trayectoria orbital de la Tierra. Y el momento no podría ser peor. 3 otros sistemas meteorológicos espaciales están convergiendo en la misma ventana de 48 horas. Una región de manchas solares productora de llamaradas, una corriente de agujero coronal de alta velocidad y la secuencia de réplicas en curso del terremoto de magnitud 7.4 de Japón. Solo una nave espacial en la historia de la humanidad ha medido algo así, y fue allá en 1996. Aquí está lo que los científicos están realmente observando y por qué importa. Suscríbete si te está gustando este video y quieres saber exactamente qué está pasando mientras la Tierra atraviesa la cola del cometa. Entremos en ello. Un cometa del que probablemente nunca has oído hablar, descubierto hace solo meses, está a punto de hacer algo que solo se ha medido directamente una vez en la historia humana. Su nombre es Cometa C/2025R3, apodado Pan-STARRS, y en aproximadamente 35 horas se proyecta que la Tierra cruce a través de su cola de plasma. La fecha para marcar es el 25 y 26 de abril de 2026. Eso es este sábado y domingo. La ventana de barrido de la cola de plasma se abre aproximadamente a las 0 horas tiempo universal el sábado por la mañana y corre durante aproximadamente 48 horas. Pan-STARRS fue descubierto por el telescopio de reconocimiento Pan-STARRS en Hawái a finales de 2025. La designación de prefijo, la letra C seguida de una barra diagonal, les dice a los astrónomos que este es un cometa de periodo largo de la nube de Oort, haciendo su primera visita documentada al sistema solar interior. Pasó por el perihelio, su punto más cercano al Sol. Hace 4 días, el 19 de abril, a una distancia de aproximadamente media unidad astronómica. Eso es más cerca del Sol que Mercurio. Ahora, antes de que alguien comience a entrar en pánico, déjame ser absolutamente claro. El cometa en sí nunca se acerca a la Tierra. El núcleo, el cuerpo sólido que probablemente tiene solo unos pocos kilómetros de diámetro, permanece a decenas de millones de kilómetros de distancia durante todo el encuentro. No hay riesgo de impacto. No hay sobrevuelo cercano. Lo que está cruzando hacia el vecindario orbital de la Tierra no es el cometa. Es la cola de plasma del cometa. Y la única otra vez en la historia en que las naves espaciales han medido directamente la cola de plasma de un cometa de periodo largo a distancias de la órbita terrestre fue en 1996, por accidente. Llegaremos a esa historia, pero primero, déjame guiarte a través de lo que realmente es una cola de plasma. ¿Por qué la Tierra está a punto de volar a través de la cola de un cometa? Una cola de plasma cometaria es diferente de la cola de polvo que ves en fotografías. La cola de polvo es escombros físicos, pequeñas partículas de silicato empujadas lejos del Sol por la presión de radiación. Esa es la estela blanca o amarilla que casi todos imaginan cuando piensan en un cometa. La cola de plasma es una estructura completamente diferente. También llamada cola de iones, es invisible a simple vista en la mayoría de los casos y corre en una dirección diferente de la cola de polvo. Cuando un cometa se acerca al Sol, la intensa radiación ultravioleta solar arranca electrones de las moléculas de gas que hierven del núcleo. Agua, monóxido de carbono, compuestos hidroxilo. El inventario cometario típico se ionizan casi tan pronto como dejan la superficie. El viento solar entonces toma el control. Sus líneas de campo magnético incrustadas se cubren alrededor del cometa como tela sobre un poste, arrastrando el plasma ionizado directamente río abajo. Esto se llama drapeado de campo magnético y produce una cola que siempre apunta directamente en dirección antisolar, independientemente de qué dirección el cometa esté viajando físicamente. Esa cola de plasma puede extenderse de 1 a varias unidades astronómicas río abajo, cientos de millones de kilómetros. Es de densidad extremadamente baja, pero está estructurada magnéticamente, lo que significa que lleva una huella digital detectable del cometa incluso lejos del núcleo mismo.
Según los elementos orbitales actuales del centro de planetas menores, la trayectoria orbital de la Tierra interseca el volumen antisolar proyectado de la cola de plasma de Pan-STARRS durante el 25 y 26 de abril. El Sol, el cometa y la Tierra están en casi alineación con el cometa dentro de la órbita de Mercurio, y la Tierra a una unidad astronómica afuera. La cola del cometa, que siempre apunta directamente lejos del Sol, está brevemente apuntada a una porción de espacio por la que la Tierra pasará. El margen de tiempo es estrecho, un lapso específico de 48 horas. Si los elementos orbitales están apagados, la geometría falla completamente a la Tierra. ¿Qué significa físicamente pasar a través? No mucho que cualquier persona en la superficie de la Tierra notaría. La densidad del plasma es extremadamente baja, comparable o por debajo del viento solar ambiente. No sentirás nada. Ninguna red eléctrica está en riesgo por este evento solo. Ninguna aeronave será puesta en tierra. Lo que podría cambiar mediblemente son tres cosas. Primero, la dirección y fuerza del campo magnético interplanetario detectado por naves espaciales en el primer punto de Lagrange Sol-Tierra. Segundo, la composición del viento solar mismo, si los iones del grupo de agua del cometa son detectables por encima del fondo. Y tercero, potencialmente una mejora menor en la actividad geomagnética. 4 naves espaciales están en posición para observar este evento. AC y DESCOVE se sientan en el punto de Lagrange L1, monitoreando el viento solar continuamente, con magnetómetros e instrumentos de plasma. Estéreo A, que orbita el Sol por delante de la Tierra. Lleva un generador de imágenes heliográficas llamado HI2, que puede fotografiar estructuras de plasma cometario contra las estrellas de fondo. Y los magnetómetros terrestres a nivel mundial registrarán cualquier respuesta geomagnética en la superficie de la Tierra. 2 puntos de vista independientes, uno desde L1, uno desde Estéreo A, es algo que los observadores no tenían la última vez que esto sucedió. Aquí está lo que pasó la última vez que una nave espacial midió directamente la cola de plasma de un cometa de periodo largo. El cometa Hyakutake, designación completa C/1996, B2. Fue uno de los cometas más brillantes del siglo XX. Fue descubierto el 30 de enero de 1996 por un astrónomo aficionado japonés llamado Yuji Hyakutake. En días, los observatorios profesionales confirmaron que era un cometa de periodo largo entrante en una órbita casi parabólica. Fue uno de los acercamientos de cometas más cercanos a la Tierra en el siglo XX. Hyakutake pasó dentro de aproximadamente 15 millones de kilómetros de la Tierra a finales de marzo de ese año, lo suficientemente cerca como para que su cola de plasma se extendiera a través de más de la mitad del cielo. Resultó que Hyakutake fue también la última vez que alguien tuvo la oportunidad de medir directamente lo que estamos a punto de medir: la cola de plasma de un cometa de periodo largo, muestreada a distancias de unidades astronómicas río abajo. El 1 de mayo de 1996, la nave espacial Ulises, una misión solar conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, estaba haciendo muestreo de rutina del viento solar en altas latitudes solares. Su magnetómetro, de repente, registró una inversión aguda del campo magnético. La dirección del campo magnético interplanetario se invirtió en un lapso de minutos, demasiado limpio para ser variabilidad aleatoria del viento solar. Nadie sabía qué lo había causado en ese momento. El análisis de trayectoria posterior reveló la verdad. Ulises había pasado a través de la cola de iones de Hyakutake a una distancia de cola de aproximadamente 3.8 unidades astronómicas. Eso es más de 500 millones de kilómetros río abajo del cometa mismo. El análisis fue publicado en la revista Nature en el año 2000 por Jones, Balogh, McComas y Grant. Volumen 404, páginas 574 a 576. El artículo sigue siendo la referencia canónica
para el comportamiento de la cola de plasma cometario a grandes distancias de cola. El artículo de Jones del 2000 documentó 3 cosas en los datos de Ulises. Primero, un límite de sector magnético del libro de texto. El campo magnético interplanetario se invirtió limpiamente a través del cruce, consistente con la estructura de campo drapeado alrededor de una fuente de plasma cometaria. Segundo, una firma de composición de iones característica distinta del viento solar ambiente, incluyendo especies del grupo de agua que solo provienen de gas cometario. Tercero, estructura de plasma preservada a través de distancias asombrosas. Antes de ese artículo, la mayoría de los investigadores asumían que las colas de plasma cometarias se difundían en el viento solar de fondo mucho antes de alcanzar una unidad astronómica río abajo. El cruce de Ulises mostró que la estructura se mantiene junta mucho más tiempo. Fue un resultado de reescritura del libro de texto. La diferencia esta vez es que sabemos que viene. AC y DESCOVE-E en L1 transmiten continuamente datos de magnetómetro y plasma de alta cadencia a la Tierra. Estéreo. Proporciona un punto de vista independiente que Ulises no tenía. Y los científicos tienen la oportunidad de confirmar las observaciones de Jones. Del 2000 a una distancia de cola diferente. Probablemente alrededor de 2 unidades astronómicas en lugar de 4, con instrumentación moderna. Sería la primera medición de este tipo hecha con aviso previo, cambiando la recolección de datos de vuelo accidental a objetivo deliberado de oportunidad. Pero lo que podría prevenir una medición limpia es todo lo demás que llega en la misma ventana. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre un cometa. Al mismo tiempo que la cola de plasma está pasando, otros 3 sistemas independientes están convergiendo en la misma ventana de 48 horas. Esta es la parte que hace inusual la situación actual, y esta es la parte que ha impulsado la mayor parte del tráfico viral esta semana. El conductor 1 está en el Sol, una región activa magnéticamente compleja, designada región activa 4420, ha rotado hacia el lado del disco solar que enfrenta la Tierra. En términos técnicos, está clasificada como una clasificación magnética DRQ, con polaridad beta-gamma, lo que en lenguaje sencillo significa que su campo magnético está lo suficientemente enredado como para producir llamaradas. Las regiones beta-gamma tienen manchas solares de polaridad opuesta en proximidad cercana, lo que almacena energía magnética en estructuras de campo retorcidas que pueden liberarse repentinamente como llamaradas solares. El pronóstico de 3 días del Centro de Predicción del Clima Espacial pone la probabilidad de actividad de llamaradas clase C en 75%, clase M en 10% y clase X en 1% durante la ventana de barrido. Para referencia, las llamaradas clase C son rutinarias y tienen impacto mínimo en la Tierra. Las llamaradas clase M pueden causar breves apagones de radio en el lado iluminado de la Tierra. Las llamaradas clase X, en la parte superior de la escala, pueden causar apagones de radio más significativos, y si lanzan una eyección de masa coronal dirigida a la Tierra, pueden desencadenar tormentas geomagnéticas severas. Dicho de otra manera, la actividad de llamaradas durante la ventana del 25 al 26 de abril es esencialmente segura. La única pregunta es, ¿qué tan fuerte? La región de manchas solares cubre un área de aproximadamente 180 millonésimas del disco solar visible. Eso es moderado, lo suficientemente grande como para ser visible con filtros solares apropiados, no un monstruo récord. Pero su complejidad magnética es lo que importa aquí, no su área bruta. El conductor 2 también está en el Sol, pero impulsado por física completamente diferente. Un agujero coronal de polaridad positiva ha rotado a una posición geoefectiva y está produciendo una corriente de viento solar de alta velocidad pronosticada para llegar a la Tierra el 24 de abril. Eso es un día antes de que se abra la ventana de la cola de plasma. Los agujeros coronales son regiones de la corona solar donde las líneas de campo magnético se abren hacia el espacio interplanetario en lugar de hacer un bucle de regreso a la superficie del Sol. El viento solar escapa a través de estas regiones de campo abierto a velocidades mucho más altas que la corona circundante, típicamente 600 a 800 km por segundo versus los usuales 400.
Cuando la Tierra rota hacia la corriente, el viento más rápido llega, se comprime contra el viento solar, ambiente más lento delante de él. Y impulsa la actividad geomagnética cuando la región comprimida golpea la magnetosfera de la Tierra. Las corrientes de agujeros coronales elevan rutinariamente la velocidad del viento solar e impulsan la actividad geomagnética. Y esta casi seguramente producirá auroras de alta latitud independientemente de cualquier cosa cometaria. Si vives en Canadá, el nivel norte de Estados Unidos, Escandinavia, el norte de Rusia o Nueva Zelanda, puedes ver auroras este fin de semana. Pero esas auroras serán impulsadas por la corriente del agujero coronal, no por el cometa. Suscríbete si te está gustando este video y quieres saber exactamente qué está pasando mientras la Tierra atraviesa la cola del cometa. El conductor 3 está en la Tierra. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó frente a la costa de Sanriku de Japón el 20 de abril, cubrimos ese evento en este canal hace 2 días. Todavía está produciendo réplicas. 7 eventos catalogados de magnitud 4.5 o mayor han ocurrido en la ventana de 34 horas que terminó esta mañana. Las magnitudes en orden son 4.8, 4.7, 5.4, 5.16, 5.3, 4.5 y 5.0. Las profundidades varían desde aproximadamente 10 kilómetros hasta aproximadamente 57 kilómetros. La mayoría son eventos de empuje de zona de subducción poco profunda a lo largo de la interfaz de placa de la fosa de Japón, donde la placa del Pacífico se está hundiendo debajo de la microplaca de Okhotsk a aproximadamente 8 a 9 centímetros por año. La secuencia está rastreando dentro de la envolvente de decaimiento de réplicas de la ley de Omori normal, elevada pero no anómala para un choque principal de magnitud 7.4. La ley de Omori, formulada por primera vez por el sismólogo japonés Fusakichi Omori a finales de 1800, describe cómo las tasas de réplicas decaen después de un choque principal, aproximadamente en proporción inversa al tiempo desde el choque principal. La tasa del 21 y 22 de abril es consistente con lo que esa ley predice. Pager del USGS, Sistema de Evaluación Rápida para el Impacto de Terremotos, permanece verde, el nivel más bajo, lo que significa que no se pronostican víctimas significativas ni pérdidas económicas de la secuencia de réplicas. No hay avisos de tsunami revisados en efecto. La situación es estable, pero la secuencia continúa. Déjame ser completamente claro sobre una cosa antes de ir más lejos. Los terremotos no son causados por colas de cometas. La física no existe. El choque principal de Japón ocurrió el 20 de abril. 5 días antes de que la cola de plasma del cometa pase por la Tierra. El terremoto literalmente sucedió antes de que el cometa se acercara a nosotros. La causa no fluye hacia atrás en el tiempo. Cualquier afirmación de que el cometa desencadenó el terremoto falla en motivos temporales solo antes de que incluso llegues a la física. Lo que hace que la secuencia de réplicas sea relevante para la historia de hoy es que es el cuarto sistema independiente que produce datos en la misma ventana de convergencia. Es una coincidencia de programación, no una cadena causal. Ese es todo el encuadre editorial aquí. Y eso es lo que hace que esta convergencia particular sea científicamente inusual. Cada evento por sí solo no es notable. Un cometa de periodo largo, pasando por el perihelio, sucede la mayoría de los años. Una región de manchas solares magnéticamente compleja sucede la mayoría de los meses. Una corriente de alta velocidad de agujero coronal sucede la mayoría de las semanas. Una secuencia de réplicas de terremoto mayor sucede múltiples veces por año en algún lugar de la Tierra. Lo que es raro es tener los 4 sucediendo dentro de una estrecha ventana de 48 horas al mismo tiempo. Porque la probabilidad conjunta de 4 eventos independientes colapsa rápidamente a medida que los multiplicas juntos. Si eliges tasas base conservadoras, un cometa de periodo largo alineado favorablemente es un evento de una vez por década. Una región de manchas solares productora de llamaradas en el disco que enfrenta la Tierra en cualquier semana dada es tal vez una de cada 3.
Una llegada de corriente de agujero coronal geoefectiva en cualquier semana dada es tal vez una de cada 5. Y una secuencia de réplicas M7+, en curso en progreso en cualquier momento dado, es tal vez una de cada 20. Multiplicas esos y obtienes algo del orden de 1 en varios miles. Ese es un cálculo suelto, no un tratamiento estadístico formal, pero ilustra por qué la convergencia está obteniendo atención aunque ningún componente individual sea extraordinario. Es por eso que los titulares sobre este fin de semana en particular son más ruidosos de lo que la física de cualquier evento individual justificaría. Rareza compuesta. 4 sistemas, todos programados para los mismos 2 días, ninguno de ellos causando al otro. Y esa es exactamente la situación donde la ciencia observacional se vuelve interesante porque el universo está esencialmente ejecutando un experimento natural y entregando a los científicos 4 conjuntos de datos simultáneos para analizar. Hay una teoría circulando en línea ahora mismo afirmando que la cola de plasma del cometa desencadenará terremotos, derribará redes eléctricas o causará algún tipo de catástrofe geomagnética. Algunas versiones van más allá afirmando que la convergencia es evidencia de algún tipo de evento planetario orquestado. Déjame declarar lo que los datos realmente muestran, y luego seguimos adelante. Primero, densidad de plasma. Una cola de iones cometaria a 2 unidades astronómicas de distancia de cola lleva una densidad de plasma órdenes de magnitud por debajo de la densidad del viento solar ambiente. Las densidades típicas del viento solar en la Tierra son alrededor de 5 a 10 partículas por centímetro cúbico. Una cola de plasma de cometa a distancias de cola a escala de unidades astronómicas es dramáticamente más delgada que eso, a menudo por factores de 10 a 100. La energía cinética y magnética total en la cola que alcanza el volumen orbital de la Tierra está muy por debajo de lo que se requeriría para acoplarse significativamente en la magnetosfera de la Tierra, y mucho menos en la infraestructura de energía o la litosfera. No puedes causar un apagón con una ráfaga de viento que es más delgada que el aire que ya sopla a través de la habitación. Segundo, precedente. El cruce de Ulises-Hyakutake en 1996 produjo firmas a nivel de instrumento, datos limpios en un magnetómetro, composición de iones distinta en un sensor de plasma. Eso es lo que vimos. No produjo ningún efecto a escala planetaria en ningún lugar. Sin impacto en la red, sin terremotos, sin perturbación magnética en la superficie de la Tierra que fuera rastreable al evento. Fue una hermosa medición para los físicos de plasma espacial. No fue un desastre. No hay ejemplo histórico de una cola de cometa causando efectos en la superficie de la Tierra porque las colas de cometas no llevan suficiente energía para hacerlo. Tercero, escala. Los eventos meteorológicos espaciales más fuertes en la historia humana registrada. El evento Carrington de 1859, el apagón de Quebec de marzo de 1989, fueron impulsados por impactos directos de eyección de masa coronal que llevaban energías magnéticas. Muchos órdenes de magnitud más grandes que cualquier cosa que una cola de cometa pueda entregar. El evento Carrington produjo auroras visibles desde el Caribe, prendió fuego a líneas de telégrafo en América del Norte y Europa y entregó lo que las estimaciones modernas ponen en aproximadamente 10 a la 25 julios de energía en la magnetosfera de la Tierra. Pete Riley publicó un análisis en la revista Space Weather en 2012, estimando que los eventos clase Carrington tienen aproximadamente un 12% de probabilidad por década. Ese es un riesgo real y significativo, pero está impulsado por impactos de CME, no por colas de cometas. Las colas de iones de cometas no están en la misma categoría de energía. No están cerca. Cuarto, presupuesto de energía de terremoto. Un terremoto de magnitud 7.4 libera aproximadamente 10 a los 15 julios de energía de tensión elástica. Eso es 1.000 millones de julios liberados de roca que ha estado acumulando tensión durante décadas o siglos de movimiento de placa.
Ninguna interacción de plasma a distancias de órbita terrestre tiene nada cercano a esa energía disponible. Incluso los eventos meteorológicos espaciales más extremos registrados, varios órdenes de magnitud más fuertes que cualquier cosa que un cometa pueda producir, no desencadenan terremotos. La física de la ruptura sísmica está impulsada por la acumulación de estrés tectónico y la mecánica de fallas, no por eventos atmosféricos o magnetosféricos. Las colas de cometas no desencadenan terremotos. El mecanismo no existe. La parte interesante del encuentro de Pan-STARRS es la coincidencia estadística de 4 sistemas independientes convergiendo en la misma ventana, no ningún vínculo mecanístico entre ellos. La ciencia aquí está en la extracción de señal, no en ninguna cadena causal. Mantén ese marco en mente mientras miramos lo que las naves espaciales realmente estarán observando. Aquí está lo que los científicos realmente estarán observando durante las próximas 72 horas, comenzando ahora mismo. La primera firma objetivo es el campo magnético interplanetario en el primer punto de Lagrange Sol-Tierra. AC y DSCOVE-R. Ambos llevan magnetómetros que muestrean la dirección y fuerza del campo continuamente, típicamente a una cadencia de 1 vez por segundo. Los analistas estarán buscando una breve rotación limpia del campo magnético o reversión de sector consistente con el perfil Hyakutake de Jones del 2000. Específicamente, esperan ver la dirección del campo voltear, no gradualmente sino en minutos, luego mantener esa orientación volteada durante algún periodo de tiempo antes de voltear de regreso a medida que la nave espacial sale de la estructura de plasma cometaria. La duración del cruce depende de qué tan gruesa sea la cola de plasma a esa distancia y qué tan rápido se esté moviendo la Tierra a través de ella. Pero las estimaciones aproximadas la ponen en algún lugar en el rango de horas a tal vez un día como máximo. El segundo objetivo es la composición de iones del viento solar. Cuando una cola de cometa pasa por la ubicación de una nave espacial, especies del grupo de agua y otros iones del gas cometario, hidroxilo, productos de ionización de monóxido de carbono, deberían aparecer en sensores de plasma del viento solar. Estas especies no están presentes normalmente en el viento solar ambiente. EICE lleva un instrumento llamado SWIX, el espectrómetro de composición de iones del viento solar, diseñado para identificar especies de iones menores por su relación masa-carga. Los datos de SWIX de la ventana de barrido serán examinados exactamente para este tipo de firma cometaria. El tercer objetivo es una respuesta geomagnética sutil en la Tierra. Cualquier desviación del índice Kp de bajo nivel, por encima de lo que la corriente del agujero coronal por sí sola produciría, podría indicar que la cola de plasma está interactuando con la magnetosfera de la Tierra. Esta es la más difícil de las 3 de interpretar porque requiere restar la respuesta esperada del agujero coronal. La cuarta pieza del rompecabezas es la imagen de estéreo A. El instrumento H. I2 ha capturado desconexiones de cola de plasma y torceduras en observaciones cometarias pasadas. Si la imagen de esta semana muestra alguna estructura inusual en la cola de Pan-STARRS, que puede correlacionarse con datos in situ de naves espaciales para construir una imagen tridimensional de lo que sucedió. Aquí está la complicación. La corriente del agujero coronal, que llega el 24 de abril, impulsará su propia respuesta geomagnética. Esa es la señal fuerte. Altas velocidades del viento solar, variantes de campo magnético elevadas, actividad moderada sostenida durante 2 a 4 días. Extraer una débil contribución cometaria de ese ruido de fondo es la parte difícil de este análisis. Una región activa, 4420, produce una llamarada moderada o grande durante la ventana. Los eventos de partículas energéticas solares agregarán aún más ruido. Una llamarada clase X significativa durante la ventana de cola de plasma sería un momento desafortunado. Mejor caso, una reversión limpia del campo magnético aparece en AC y DSCOVE-R durante el barrido. Emparejada con un pico de composición de iones coincidente en SWIX, con imágenes de estéreo A mostrando estructura correlacionada. Eso haría de Pan-STARRS el segundo cruce de cola cometaria
confirmado en la historia y el primero observado con aviso previo. Un resultado publicable, una actualización del libro de texto. Peor caso, todo lo demás que llega en la misma ventana es lo suficientemente ruidoso como para que las firmas cometarias queden enterradas en el ruido. Los datos todavía se analizan, pero la señal al ruido es demasiado pobre para publicar un resultado limpio. Y la comunidad tiene que esperar al próximo cometa de periodo largo con geometría favorable, lo que podría significar décadas. Aquí está lo que hay que observar durante las próximas 48 horas con tiempo específico. Mañana, 24 de abril, la corriente de alta velocidad del agujero coronal llega. Espera velocidad elevada del viento solar saltando desde los actuales 400 km por segundo ambiente hasta 600 o 700 y auroras de alta latitud. Cualquier persona en Canadá, el nivel norte de Estados Unidos, Escandinavia, el norte de Rusia o Nueva Zelanda, debería verificar los pronósticos del clima espacial. Las condiciones favorecen aurora visible si tienes cielos oscuros y clima despejado. La mejor ventana de visualización es probablemente la noche del 24 de abril hasta la madrugada del 25 de abril. Sábado, 25 de abril, a las 0 horas tiempo universal. Eso es 8 de la noche, hora del este el viernes por la noche para los espectadores de Estados Unidos, se abre la ventana de barrido de cola de plasma. AIC y DSCO-VR estarán muestreando campo magnético y composición de plasma continuamente. Cualquier señal anómala consistente con el perfil Hyakutake de Jones del 2000 será marcada en tiempo casi real. Espera charla preliminar en redes sociales de ciencia espacial en horas si algo interesante aparece. Sábado y domingo, el barrido continúa. El generador de imágenes HI2 de estéreo A tiene un punto de vista favorable para fotografiar la morfología de la cola desde fuera de la órbita de la Tierra. Cualquier evento de desconexión o torceduras visibles en imágenes HI2 se correlacionarán con datos in situ de naves espaciales. La región activa, 4420, permanece en el disco que enfrenta la Tierra durante toda la ventana. La mayoría de las llamaradas serán clase C y no tendrán impacto en la Tierra. Una llamarada clase M causaría breves apagones de radio en el hemisferio iluminado. Una llamarada clase X, si sucede, sería una historia más grande por sí sola. La secuencia de réplicas de Japón continúa en su decaimiento normal de Omori. No hay avisos de tsunami en efecto. No se pronostica un nuevo choque principal. Si estás en Japón o en la costa del Pacífico, la preparación estándar para terremotos es la respuesta correcta. Nada relacionado con el cometa. Lunes 27 de abril comienza el análisis preliminar. Equipos de investigación en NASA Goddard, la Universidad de Michigan, Imperial College Londres, el Instituto Max Planck y otros comenzarán a trabajar a través de los datos de AC, DSCO-VR y estéreo A buscando firmas clase Hyakutake. Los resultados publicables tomarán semanas a meses. No esperes respuestas definitivas este fin de semana. Aquí está lo que hay que ignorar. Cualquier afirmación de que el cometa va a desencadenar una falla de red, causar un terremoto o producir algún tipo de catástrofe electromagnética no está respaldada por la física, no está respaldada por el registro histórico, no está respaldada por ninguna evaluación del clima espacial convencional. Cualquier actividad de aurora que veas es abrumadoramente la corriente del agujero coronal, no el cometa. Aquí está lo que realmente sería un gran problema. Si los datos de naves espaciales de la ventana de barrido producen una firma clase Hyakutake publicable, una reversión limpia del sector del campo magnético emparejada con composición de iones cometarios en SWIX, idealmente correlacionada con imágenes de estéreo A, eso se convierte en solo el segundo cruce de cola de plasma de cometa de periodo largo confirmado en la historia humana, y el primero observado con aviso previo. Ese es el titular a observar en las próximas semanas. Aquí está la conclusión de una oración. 4 sistemas independientes están llegando al vecindario orbital de la Tierra dentro de la misma ventana de 48 horas, impulsados por física que no tiene nada que ver entre sí, y el universo esencialmente está ejecutando un experimento para nosotros. Si los datos de las naves espaciales contienen una firma medible clase Hyakutake del cometa Pan-STARRS, depende de qué tan ruidoso sea el resto de la pila.
y sabremos más durante las semanas posteriores a este fin de semana. Estaremos rastreando esto a medida que se desarrolla. Ahora bien, hay otro elemento que hace que esta convergencia sea aún más extraordinaria. Y es algo que muy pocos están discutiendo en los círculos científicos principales porque toca un área de la ciencia que sigue siendo profundamente controversial: la relación entre el clima espacial y los eventos sísmicos. No en el sentido directo y causal que los teoristas de la conspiración proponen, sino en algo mucho más sutil y mucho más interesante. Existe un campo de investigación emergente que explora si las variaciones en el campo magnético terrestre, impulsadas por tormentas geomagnéticas, pueden alterar las corrientes eléctricas profundas dentro de la litosfera. Estas son corrientes telúricas, flujos de electricidad que ya existen naturalmente en la corteza terrestre, creados por la interacción entre el campo magnético del planeta y las capas conductoras de roca y agua salada bajo tierra. Durante tormentas geomagnéticas severas, estas corrientes pueden intensificarse dramáticamente. Sabemos esto porque causan problemas medibles en sistemas de energía eléctrica, especialmente transformadores de alto voltaje que están conectados directamente a tierra. El evento Carrington de 1859 indujo corrientes lo suficientemente fuertes como para prender fuego a estaciones de telégrafo. El evento de Quebec de 1989 derribó toda la red eléctrica de la provincia en menos de 2 minutos. Pero aquí está la pregunta que algunos geofísicos han estado haciendo silenciosamente durante años. Si las corrientes telúricas pueden volverse lo suficientemente fuertes como para freír transformadores, ¿pueden también afectar las zonas de falla que ya están bajo estrés tectónico? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Los estudios que han intentado correlacionar tormentas geomagnéticas con actividad sísmica han producido resultados mixtos. Algunos encuentran correlaciones débiles, otros no encuentran nada. La dificultad es separar la señal del ruido cuando estás tratando con dos sistemas: el clima espacial y la tectónica de placas, que ya son ruidosos, variables e impulsados por docenas de factores independientes. Pero hay casos que hacen que los investigadores se detengan. El terremoto de Loma Prieta en 1989. El que colapsó una sección del Bay Bridge en San Francisco y mató a 63 personas, ocurrió durante un período de actividad geomagnética elevada. No una tormenta severa, pero por encima del fondo. El terremoto de Sumatra en 2004, el que desencadenó el tsunami del Océano Índico y mató a más de 230.000 personas, fue precedido por una tormenta geomagnética moderada aproximadamente 36 horas antes. El terremoto de Tohoku, en 2011, el que desencadenó el desastre de Fukushima, ocurrió durante un período de viento solar elevado. Estos podrían ser completamente coincidencias. La actividad geomagnética elevada sucede con la suficiente frecuencia, y los grandes terremotos suceden con la suficiente frecuencia que encontrarás superposiciones sin importar qué. Eso es exactamente lo que esperarías del azar. Pero el hecho de que no podamos probar una conexión causal no es lo mismo que probar que no existe ninguna conexión. Es solo que la física involucrada es tan compleja y los conjuntos de datos son tan ruidosos que desenredar causa de correlación puede ser imposible con las herramientas que tenemos actualmente. Y aquí es donde la ventana de convergencia de abril de 2026 se vuelve científicamente fascinante por una razón completamente diferente. Porque no estamos solo obteniendo una tormenta geomagnética estándar de una sola fuente. Estamos obteniendo 3 entradas simultáneas al sistema magnético de la Tierra. La corriente del agujero coronal, que elevará la velocidad del viento solar y comprimirá la magnetosfera. La región de manchas solares activas, que podría lanzar una eyección de masa coronal si produce una llamarada lo suficientemente grande, y la cola de plasma del cometa, que aunque débil, lleva su propia estructura de campo magnético que se superpondrá sobre todo lo demás. 3 conductores magnéticos, todos llegando al mismo tiempo. Eso crea lo que los físicos de plasma espacial llaman un estado de superposición. No solo un evento fuerte, sino múltiples eventos con diferentes frecuencias, diferentes geometrías de campo y diferentes firmas temporales, todos interactuando con la magnetosfera de la Tierra simultáneamente.
Es como tocar 3 notas musicales diferentes al mismo tiempo. Puedes escuchar cada una individualmente si escuchas con cuidado, pero también crean una resonancia, un acorde, que ninguna nota por sí sola produciría. Nadie sabe qué hace ese tipo de superposición a las corrientes telúricas profundas dentro de la Tierra, porque nunca hemos medido una convergencia exactamente así antes. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que este fin de semana sea tan científicamente valioso. No porque vayamos a probar una conexión entre el clima espacial y los terremotos. Probablemente no lo haremos. Pero porque tendremos datos de 4 sistemas independientes, todos convergiendo en el mismo marco temporal, medido por más instrumentos que nunca antes. Si algo inusual sucede sísmicamente en cualquier parte del mundo durante esta ventana, especialmente en zonas de falla que ya están bajo estrés como Japón, California, el cinturón de fuego del Pacífico, tendremos el conjunto de datos más completo jamás han recopilado para analizar en retrospectiva. Eso no prueba causalidad, pero proporciona contexto. Y a veces, en ciencia, el contexto es lo que eventualmente te lleva a la respuesta real. Vale la pena señalar que la secuencia de réplicas de Japón no es el único sistema sísmico activo en este momento. El anillo de fuego del Pacífico, la zona de subducción en forma de herradura que rodea la cuenca del Pacífico, ha estado inusualmente activo en las últimas 6 semanas. Un terremoto de magnitud 6.2 golpeó Papúa Nueva Guinea el 15 de marzo. Un 6.5 sacudió las Islas Kuriles el 22 de marzo. Un 6.0 golpeó Filipinas el 2 de abril. Un 7.1 golpeó la costa de Perú el 8 de abril. Y luego el 7.4 de Japón el 20 de abril. 5 eventos de magnitud 6 o mayor en menos de 5 semanas. Todos dentro del mismo cinturón tectónico. Eso no es sin precedentes. El anillo de fuego representa aproximadamente el 90% de todos los terremotos del mundo y el 81% de los terremotos más grandes del mundo. Está constantemente activo. Pero los racimos importan. Y cuando un racimo como este se superpone con una convergencia de clima espacial como la que estamos a punto de experimentar, los sismólogos prestan atención. No porque esperen que el clima espacial cause un terremoto, sino porque si va a haber un terremoto de todos modos, impulsado por procesos tectónicos completamente independientes, y sucede durante esta ventana, los datos simultáneos de magnetómetros, ionosondas, corrientes telúricas, actividad solar y mediciones de plasma cometario proporcionarán el contexto observacional más rico que jamás hayamos tenido para ese tipo de evento. Es ciencia oportunista en su máxima expresión. Deja que el universo ejecute el experimento. Mide todo lo que puedas. Analiza después. Ahora hablemos de lo que realmente podrías ver este fin de semana si vives en el lugar correcto. Auroras. No desde el cometa. Desde la corriente del agujero coronal. La corriente llegará el 24 de abril, aproximadamente 12 a 18 horas antes de que se abra la ventana de la cola de plasma. Los pronósticos actuales del Centro de Predicción del Clima Espacial ponen el índice KP planetario, la medida estándar de perturbación geomagnética, en algún lugar entre 4 y 6 durante el pico de la corriente. Un KP de 4 significa auroras visibles desde latitudes altas, Canadá, Alaska, Escandinavia, el norte de Rusia. Un KP de 5 empuja las auroras hacia el sur hasta el norte de Estados Unidos, aproximadamente el nivel de los Grandes Lagos. Un KP de 6, que es posible si la corriente golpea más fuerte de lo esperado, podría llevar auroras visibles tan al sur como Washington, Oregón, Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Maine. Eso no es extremo, pero es notable. Y si una llamarada de la región activa 4420 lanza una eyección de masa coronal durante la misma ventana, y esa CM llega mientras la corriente del agujero coronal todavía está presionando la magnetosfera, entonces las auroras podrían volverse dramáticamente más brillantes e ir mucho más al sur. Eso se llama un golpe de doble impacto y produce algunas de las tormentas geomagnéticas más intensas registradas. La tormenta de Halloween de 2003
fue un golpe de doble impacto. Las auroras fueron visibles desde Texas. Los satélites fallaron. Los sistemas de energía en Suecia se apagaron. Y los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse en módulos blindados porque los niveles de radiación superaron los límites de seguridad. Si ves auroras este fin de semana, toma fotografías, compártelas, disfrútalas. Pero entiende que lo que estás viendo no es el cometa, es el Sol. El cometa está allí, invisible, estructurando el campo magnético interplanetario de maneras que solo los instrumentos pueden detectar. La corriente del agujero coronal es lo que está encendiendo el cielo. Y si sucede una llamarada, eso es lo que lo volverá inolvidable. Hay una última pieza de esta historia que merece atención, y es la más importante de todas. La razón por la que estamos haciendo esto en primer lugar. Artemis II no es un truco, es un ensayo. Un ensayo para Artemis III, que aterrará astronautas en la superficie lunar en 2027 si todo va según lo planeado. Y un ensayo para Artemis IV, que ensamblará la estación Gateway en órbita lunar. Y un ensayo para todo lo que viene después. Bases lunares permanentes. Minería de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados. Telescopios en el lado oculto. Plataformas de lanzamiento para misiones a Marte. Todo eso depende de que entendamos la Luna. No la Luna que pensamos que conocíamos en 1972. La Luna real. La que tiene anomalías de masa enterradas bajo su superficie, la que tiene fuentes de calor inexplicables, la que todavía tiene actividad sísmica, la que podría tener túneles de lava lo suficientemente grandes como para ocultar ciudades enteras. Y la forma en que entendemos esa luna es enviando personas allí. No robots, personas. Porque los humanos pueden ver cosas que las cámaras pierden, pueden hacer juicios que los algoritmos no pueden, pueden adaptarse en tiempo real de maneras que ningún plan de misión preprogramado jamás podría igualar. Y pueden regresar y contarnos lo que sintieron, lo que les hizo sentir, lo que los cambió. Esa es la parte que importa. No los datos, no las muestras de rocas. La experiencia humana de estar allí, de ver la Tierra desaparecer detrás del horizonte lunar, de flotar en silencio sobre un paisaje que ningún ojo humano ha visto antes, de regresar y decirnos que no somos lo que pensábamos que éramos, que somos más pequeños de lo que imaginábamos y más capaces de lo que creíamos. Artemis II ya hizo eso, y lo hizo sin siquiera aterrizar. Ahora imagina lo que Artemis III traerá de vuelta cuando finalmente ponga botas en ese polvo de nuevo. 55 años después de que las dejamos por última vez. Este fin de semana es solo el comienzo. La cola del cometa pasará. La corriente del agujero coronal se desvanecerá. Las réplicas de Japón se calmarán. Y en unas pocas semanas, los científicos comenzarán a revisar los datos. Buscarán la firma magnética, la firma de composición de iones, la correlación con las imágenes. Y si la encuentran, si los datos muestran una reversión limpia del sector del campo magnético, emparejada con especies de agua del cometa, detectadas por S-doble, UICS, correlacionada con estructura visible en las imágenes de estéreo A, entonces Pan-STARRS se convertirá en el segundo cometa de período largo confirmado cuya cola de plasma fue cruzada por una nave espacial humana. El primero fue Hyakutake, en 1996, 30 años entre mediciones. Esa es la escala de tiempo en la que opera este tipo de ciencia. Lenta, paciente, acumulativa, construyendo comprensión una observación a la vez. Y cuando finalmente llegue ese artículo, probablemente en alguna revista con un nombre como Journal of Geophysical Research o The Astrophysical Journal, la mayoría de la gente no lo leerá. Será demasiado técnico, demasiado denso, demasiado lleno de jerga sobre funciones de distribución de partículas y geometrías de reconexión magnética. Pero importará. Porque cada medición como esta refina nuestra comprensión de cómo funciona el sistema solar, cómo el viento solar interactúa con objetos cometarios,
cómo las estructuras de plasma se propagan a través del espacio interplanetario, cómo los campos magnéticos se enrollan y se estiran y se reconectan. Y todo eso eventualmente alimenta los modelos que usamos para proteger satélites, predecir tormentas espaciales y planificar misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. Es todo parte de la misma imagen. Y la imagen es esta. Estamos aprendiendo a vivir en el espacio, no solo a visitarlo, a vivir en él. Y eso requiere entender cada sistema, cada interacción, cada anomalía, cada convergencia rara como la que estamos a punto de experimentar. Porque el espacio no es un lugar amigable. Es violento, está lleno de radiación. No tiene atmósfera, no tiene campo magnético protector fuera de la magnetosfera terrestre. Está lleno de rocas que se mueven a velocidades que hacen que las balas parezcan lentas. Y sin embargo, vamos allí de todos modos, porque tenemos que hacerlo, no por recursos, aunque esos importan, no por conocimiento, aunque ese también importa. Vamos porque quedarse aquí, en un solo planeta, en un solo sistema cerrado, es eventualmente una sentencia de muerte para cualquier especie que quiera sobrevivir a largo plazo. Un asteroide, una supererupción volcánica. Lo que estamos a punto de presenciar durante este fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026 es mucho más que una simple coincidencia astronómica o un fenómeno visual pasajero en el firmamento nocturno. Representa un hito absoluto y sin precedentes en la historia de la observación espacial moderna, donde la casualidad estadística más pura se encuentra con la precisión tecnológica de vanguardia de nuestra era, en una escala que rara vez logramos documentar con tal nivel de detalle científico y rigor observacional. La llegada del cometa de periodo largo C/2025 R3 Pan-STARRS, un mensajero gélido proveniente de las profundidades insondables de la nube de Oort, y el posterior cruce de la órbita de la Tierra a través de su inmensa y magnética cola de plasma, no debe ser visto como un evento aislado ni como una anomalía carente de sentido físico, sino como una pieza fundamental y reveladora en el complejo rompecabezas de la física solar y planetaria que hemos tardado décadas de esfuerzo colectivo en empezar a comprender con una claridad meridiana. Debemos entender profundamente que el espacio interplanetario que nos rodea no es un vacío inerte, oscuro ni silencioso, sino un océano dinámico y turbulento de partículas cargadas, campos magnéticos entrelazados y corrientes de energía cinética que interactúan constantemente entre sí. Y este fin de semana, el universo mismo ha decidido ejecutar un experimento natural de una complejidad técnica asombrosa, justo frente a nuestros propios ojos y a nuestros sensores más avanzados. Al converger de manera fortuita la estructura magnética drapeada de un cometa que visita el sistema solar interior por primera vez en milenios con una corriente de viento solar de alta velocidad emanada de un agujero coronal geoefectivo, sumado a la inestabilidad magnética latente de la región activa 4420 y la respuesta sísmica de nuestro propio planeta tras el terremoto de Japón, se nos otorga un asiento de honor en primera fila para observar la superposición de fuerzas fundamentales que definen nuestra existencia cotidiana en el sistema solar. Es de vital importancia, ahora más que nunca, desmentir con firmeza, rigor y autoridad científica los discursos de catástrofe y las narrativas de miedo que circulan sin fundamento alguno en las plataformas digitales. No estamos ante el fin de la civilización tecnológica ni ante un evento que vaya a colapsar nuestras redes eléctricas por el simple paso de la cola cometaria, ya que la densidad de este plasma ionizado es tan ínfima, comparable apenas a un puñado de protones y electrones por centímetro cúbico, que solo nuestros instrumentos más sensibles situados en los puntos de equilibrio gravitatorio, Lagrange, podrán captar su sutil firma electromagnética. Sin embargo, la importancia científica de este roce es monumental y trascendente, porque nos permite validar de forma directa las observaciones accidentales que la sonda Ulises realizó en 1996 y transformarlas finalmente en conocimiento predictivo, robusto y empírico para las próximas generaciones de exploradores espaciales que se aventurarán mucho más allá de nuestra órbita segura. Esta convergencia nos enseña con humildad que la exploración del espacio no consiste únicamente en lanzar cohetes metálicos al vacío,
sino en aprender a leer e interpretar el lenguaje invisible del magnetismo que conecta de forma umbilical al Sol con cada cuerpo, asteroide o cometa que orbita a su alrededor. Una lección de supervivencia técnica que será vital para el éxito rotundo de las misiones Artemis, mientras buscamos establecer por primera vez una presencia humana permanente en la inhóspita superficie lunar y, eventualmente, en las polvorientas llanuras rojizas del planeta Marte. Mientras las auroras boreales y australes se encienden en las latitudes altas como una respuesta coreografiada y majestuosa entre nuestra magnetosfera protectora y el flujo del viento solar, debemos reflexionar seriamente sobre nuestra capacidad de resiliencia y nuestra insaciable curiosidad como especie. Somos, después de todo, la primera generación de seres humanos capaz de prever estos encuentros con antelación matemática y de sentarse a analizarlos con objetividad científica en lugar de sucumbir al miedo supersticioso de nuestros ancestros. El análisis minucioso, bit a bit, de los datos que las naves AC, D-SCOB, BR y Estéreo recopilarán durante estas críticas 48 horas. Será el combustible intelectual para futuros artículos de investigación que refinarán nuestra comprensión de las corrientes telúricas profundas y la geofísica de nuestro propio mundo, recordándonos que incluso los eventos que parecen inconexos a simple vista, como un terremoto en el Pacífico y un cometa en el espacio profundo, pueden tener resonancias físicas y magnetohidrodinámicas que aún estamos por descubrir bajo la superficie de la Tierra. Este fin de semana, mientras nuestro planeta navega silenciosamente por esta estela de iones milenarios que han viajado durante eones desde los bordes exteriores del Sistema Solar, estamos escribiendo juntos un nuevo capítulo en el gran libro de la ciencia, uno donde la paciencia del observador se ve recompensada con la claridad absoluta del dato exacto y la majestuosa belleza de la física en acción pura. No se trata solo de un cometa cruzando nuestro camino. Se trata de reafirmar nuestra identidad como exploradores incansables en un cosmos vasto, antiguo y maravilloso que poco a poco, y gracias a la razón, deja de ser un misterio aterrador para convertirse en nuestro hogar extendido y comprensible. La física de las colas de plasma nos revela secretos guardados sobre la formación misma de nuestro sistema solar y la química orgánica primordial que estos mensajeros de hielo han transportado durante miles de millones de años. Y tener la oportunidad técnica de cruzar ese flujo de información es un privilegio soberano que no debemos subestimar bajo ninguna circunstancia política o social. A medida que avancen las horas de este sábado y domingo, los científicos más brillantes del mundo estarán monitoreando cada pequeña fluctuación del campo magnético interplanetario, buscando esa inversión característica de polaridad que confirme la estructura de drapeado magnético que la literatura científica describió hace décadas como una teoría que hoy se vuelve realidad tangible. Cada paquete de datos que llegue desde el punto L1 nos dirá algo nuevo y fascinante sobre cómo el gas ionizado del cometa se mezcla y danza con el flujo constante del viento solar, permitiéndonos refinar los modelos de clima espacial que protegen nuestra infraestructura tecnológica global, desde los satélites de posicionamiento global hasta las redes de fibra óptica y comunicación transoceánica que mantienen al mundo conectado. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nos sintamos pequeños y vulnerables ante la inmensidad del vacío, nuestra capacidad de comprensión es vasta, y nuestra tecnología actual nos permite hoy ser testigos conscientes de procesos cósmicos que antes eran totalmente invisibles y mágicos para la humanidad. Por eso es vital, hoy más que nunca, mantener el enfoque en los datos reales, en la evidencia comprobable y en la observación metódica, separando el ruido ensordecedor del sensacionalismo barato para apreciar la verdadera magnitud de lo que ocurre silenciosamente sobre nuestras cabezas. La ciencia es un camino de largo aliento, una carrera de fondo que requiere paciencia y dedicación, y eventos de rara y hermosa convergencia como este son los que nos demuestran que cada esfuerzo por entender nuestro entorno natural vale la pena, protegiendo nuestro futuro colectivo y expandiendo los límites de lo que consideramos posible para toda la humanidad en su conjunto. Cerramos este reporte con la certeza absoluta y renovada de que la Tierra seguirá girando con seguridad, enriquecida por la valiosa información que este visitante de la nube de Oort nos ha legado a su paso.
un legado invisible pero eterno en los registros de nuestra historia espacial, que servirá de guía fundamental para los científicos y exploradores de las próximas décadas que miren hacia atrás y vean este momento como un punto de inflexión. Es un momento propicio para la reflexión profunda, para la observación directa del cielo y para celebrar con orgullo que vivimos en una era tecnológica donde el universo nos regala laboratorios a escala planetaria para poner a prueba nuestro conocimiento más avanzado y nuestra inquebrantable voluntad de descubrir la verdad última detrás de las apariencias. La interconexión de estos 4 sistemas independientes, el solar, el cometario, el sísmico y el atmosférico, nos muestra que el cosmos opera en ciclos de una precisión asombrosa y que nuestra única tarea como habitantes de este pequeño punto azul es estar listos para medir, entender y maravillarnos ante la magnitud y la elegancia de la mecánica celeste. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantas cámaras, magnetómetros, espectrómetros y radiómetros apuntando simultáneamente hacia un fenómeno de esta naturaleza, lo que convierte técnicamente a este fin de semana en el evento de clima espacial más documentado, analizado y seguido de toda la historia humana. Debemos aprender a apreciar la inmensa suerte de estar vivos y conscientes en este preciso instante de avance tecnológico, donde la información fluye a la velocidad de la luz a través de nuestras redes para informarnos sobre partículas de plasma que viajan a cientos de kilómetros por segundo. La física involucrada en este encuentro, desde la fotoionización por radiación ultravioleta extrema hasta la reconexión magnética en la lejana cola del cometa, es exactamente la misma física que gobierna la vida y muerte de las estrellas más lejanas en las galaxias remotas, lo que nos conecta directamente con el tejido atómico y energético del universo entero. Suscríbete si te gustó este video.